Sin lugar a dudas es uno de los policías más macarras y más molón. Y hoy vamos a repasar sus 5 películas. El bueno de Harry Callahan, un auténtico clásico que además podemos decir incluso que fue adelantado a su tiempo porque no deja de ser una saga de 5 películas, 5 títulos, que ya es decir, con el gran Clint Eastwood al frente en uno de sus papeles, por no decir incluso el más icónico. Es cierto que es un actor que luego ha hecho muchas películas importantes como director, en las que en muchos casos ha participado él y por tanto habrá papeles que a lo mejor son más importantes en su carrera, pero evidentemente es el personaje que le ha dado vida, incluso digamos que le ha podido perseguir en muchas otras películas como puede ser La línea de fuego y demás, donde casi que el personaje que hacía en esas películas recordaba más por ser Clint Eastwood a Harry Callahan que a otros personajes nuevos. Un personaje que hay que decir es, pues eso, digamos que vive al margen de lo que serían las leyes, bastante clásico en esto de las películas de detectives, policías y demás, que son, pues eso, van un poco a lo suyo, van un poco haciendo la ley a su libre albedrío, muchas veces contra las normas, contra el sistema, contra las órdenes de sus propios jefes, que intentan coartar su dureza a la hora, por ejemplo, de combatir el crimen, pero que en el fondo estás con él. Esa sensación de que muchas veces las leyes son demasiado laxas o de que el sistema falla y digamos que el bueno de Harry trata de solucionarlo a su manera. A veces de forma demasiado brusca, pero hay que decirlo, el condenado es divertido. 5 películas, vamos a decir, bastante diferentes unas de otras, pero tengo que decir también con un nivel muy parejo en general. Es cierto que quizá la última, la quinta entrega, sea la más flojita, pero bueno, cuando lleguemos allá comentaré que no está tan por debajo del resto. Pero las otras 4 películas son muy similares en cuanto a nivel, a pesar de que todas tienen un director diferente. Don Siegel en la primera entrega y en la cuarta, que es bastante diferente al resto, Impacto Súbito, con el bueno de Clint Eastwood ya tras las cámaras. Se va a notar un poquito su sello, su toque en algún detalle bastante bueno de la película, porque además yo diría que es la que más se diferencia del resto en muchos detalles. Comenzamos por Harry el Sucio, la que al final vendría a presentarnos al personaje, la que sería el origen de este especial policía detective de San Francisco, una ciudad que va a lucir mucho en toda la saga y que va a darnos a la versión más macarra del personaje. Tengo que decir que las 5 películas tiene un detalle que para, digamos, los que vemos películas en versión doblada es un poco molesto, porque vamos a tener 3 voces distintas, en la primera y en la última al gran Constantino Romero, que al final va a ser el que más vamos a recordar como la voz de Harry Callahan, incluso del propio Clint Eastwood, porque después vamos a verle o escucharle en muchas de sus películas de los 90 y 2000 con esa voz. Pero hay otra voz que, por ejemplo, podemos ligar mucho a Schwarzenegger o al villano de La Jungla de Cristal, a Hans Gruber, que le va a venir muy bien, y si no recuerdo mal, era la tercera y en la cuarta. Una voz, pues de tipo duro, de tipo rudo, que le viene bastante bien al personaje. La segunda, eso sí, le cambia mucho la voz, le pone la voz de, por ejemplo, Superman, Robert Redford y demás, y para mi gusto pierde un puntito porque no le pega esa voz tan aterciopelada, tan de película romántica que tenemos todos en la cabeza, de personaje, vamos a decir, correcto, en fin, Superman, como he dicho, a este personaje, a este actor tan especial y tan, en el fondo, fuera del sistema. Película que va a tener a Don Siegel en las cámaras, el director de, por ejemplo, películas como Fuga Alcatraz, y que parece que hace un buen tándem con Clint Eastwood, y que como no deja de ser una especie de presentación del personaje, pues vamos a tardar un poco en acostumbrarnos, aunque va a ser posiblemente la película que nos traiga la escena más famosa, la más conocida del personaje de toda la saga, que sea esa la que está apuntando a un tipo que acaba de salir de un banco, de atracarlo, y le dice aquello de tengo una Magnum, no sé qué, no sé cuánto, el arma más poderosa del mundo, no sé qué cuánto, en fin, una frase bastante larga, y en la que dice si tiene 5 o 6 balas, si ha gastado las 5 o no, y le queda una en la recámara, y al final incluso acaba disparando para probar si la tenía o no, aunque yo creo que él sabía en el fondo, pero queda un poquito la duda de si la sabía o no, aunque seguramente la frase más conocida de Harry Callahan no la vamos a escuchar nada más que en una película, y uno puede pensar que está en todas cuando la tiene un poco en el recuerdo, que va a ser en la cuarta, la que dirige Eastwood, que va a ser la de Hazlo o Adelante o Anda, Alégrame el día, que es en la versión española, aunque siempre la recordamos como Hazlo, Alégrame el día. En la versión española al menos es Anda, Alégrame el día, que además lo suelta 2 veces, lo cual está muy bien, porque quizás sea un personaje al que le falta esa frase muletilla que usa en todas sus películas, pero siempre hemos ligado al bueno de Eastwood y al bueno de Harry Callahan a esta frase que solo escuchamos 2 veces en la película cuarta. Película muy interesante en el sentido de que tenemos a un personaje muy aparte en cuanto a este tipo de actuaciones de detectives al margen de la ley, y con un Eastwood que va a explotar al máximo su gestualidad, porque es un tipo que la verdad no es Jim Carrey, no es Jason Statham,
pero no se quedaba nada lejos, porque todos tenemos el gesto de la boca apretando los dientes, o las cejas, esas cejas tan pobladas que él tiene en muchos momentos, haciendo mucha gestualidad con la frente y demás. La verdad es que mueve bastante, hace muchas muecas, no llega al nivel de esos actores que he dicho, pero no se queda tan lejos y es simpático. Al final, no deja de ser una especie de cascarrabias que estás con él, como he dicho antes, porque al final cruza esa línea que muchas veces, pues a lo mejor no es correcto decirlo, pero falta con los crímenes, como él dice, con la morralla, con la escoria de la sociedad. Porque al final a los que persigue, o a los que dispara, o a los que trata de saltarse muchas veces la línea que no se puede saltar un policía o un hombre de ley, él lo hace pues porque al final son gentuza. Y esto lo vamos a notar mucho y es muy interesante, ahora hablaré de ella en la cuarta entrega. No deja de ser la película más personal del personaje porque tiene a Eastwood delante y detrás de las cámaras. Y el mensaje que se lanza de la película es mucho más contundente en ese detalle de que a veces la ley, muchas veces se suelta en cuanto a palabrería, en cuanto al guión, está casi más defendiendo al acusado o al posible criminal que a la víctima o a la sociedad en general, ¿no? Lo cual es muy interesante y es un discurso que, por supuesto, no ha muerto, sigue estando ahí en nuestra sociedad, en todos los sitios, y eso que ya las películas de Harry Callahan tienen como mínimo 40 y pico años. Y, por supuesto, en esta primera entrega, la novedad de Scorpio, que es un personaje que está completamente basado en uno real en ese momento, que además se ha podido ver en alguna película, como por ejemplo Zodiac, nada más y nada menos que ese asesino que mandaba cartas y demás, y que además aquí es un francotirador y demás, un poquito loco. Bueno, no es Scorpio al 100%, pero se basa bastante en él. Incluso en la película Zodiac se puede ver un fragmento en el que están viendo en el cine, no solo en el cine, esta película, lo cual no deja de ser bastante interesante. En definitiva, una película muy especial, un personaje muy especial, y esta primera entrega que nos lo va a presentar, aunque con un poquito, le pasa un poco como Arma Letal cuando presenta al bueno de Higgs y demás, es como que es el comienzo de un camino muy interesante que vamos a tener por delante, aunque son los cimientos y por tanto no lo explota al 100% como sí que lo va a hacer en las siguientes entregas en muchos aspectos. Puede dar incluso un poquito sosa, aunque tiene una duración muy correcta, por tanto, al final, entre unas cosas y otras, es una película que salvas y que degustas con mucho placer. Así que la pongo una nota alta, 7,5, 7, 7,5. Pasamos a Harry el fuerte, donde vamos a tener a un Eastwood ya un poquito más cómodo con su personaje y que aquí va a haber unas diferencias considerables, como por ejemplo las de ese grupo de policías al margen de la ley y que digamos que intenta hacer la justicia por su mano, y donde el bueno de Harry Callahan podríamos pensar que puede estar un poquito más con ellos que contra ellos, pero al final tiene que mojarse y por supuesto perseguirles y no formar parte de ese grupo, donde incluso hay un momento en el que parece que intentan tirarle los tejos para llevarle al grupo y hacer justicia de aquella manera. Película muy interesante también porque es muy divertida, es muy entretenida, además tiene momentos muy buenos en cuanto a lo que sería película, vamos a decir, de acción o detectivesca, que la va a tener a partir de ahora prácticamente en todas las entregas y con momentos bastante buenos, incluso con ese misterio de cuál será el villano o no. Momentos interesantes. Es una película que quizá un poquito más pobre en cuanto a la realización que la primera, pero quizás sea de las más entretenidas de toda la saga y la verdad es que la degustas bastante bien. Es una de las películas que más me ha gustado en cuanto a el entretenimiento y en cuanto a, pues eso, pasarlo bien, porque además tiene momentos muy cómicos del bueno de Eastwood. Así que también le tengo una nota bastante alta y la dejo en un 7,25, 7,5. Paso a Harry el Ejecutor, que va a tener diferencias muy notables. Tengo que decir que es la película que quizás más me ha gustado de todas y donde más me he reído, porque hay un juego muy interesante con una mujer policía que quiere ser, pues eso, detective y demás, una especie de chupatintas, vamos a decir, que ha estado siempre en los despachos y que ahora quiere estar en la calle con los peligros que tiene, como hemos visto en todas las entregas de Harry Sucio, esa San Francisco que nos narra en la película. Una mujer que al final, por supuesto, tiene que acabar siendo la compañera del bueno de Harry Callahan. Hay momentos muy cómicos, muy divertidos, que además, con los ojos de ahora, en cuanto al feminismo, la integración y demás, tiene mucho picante, porque además creo que Eastwood, yo creo que es un actor, aunque aquí es actor y no director, es un tipo que se moja mucho en muchos temas muy delicados y que lo va a hacer, por ejemplo, en la cuarta entrega, donde ya tiene el poder detrás en cuanto a producción y en cuanto a dirección, y aquí evidentemente se nota su mano, ¿no? Yo creo que a Eastwood siempre se ha tenido una imagen de tipo, vamos a decir, de una especie de facha, entre comillas, demasiado estricto, racista y demás, pero tú vas viendo sus películas, y primero, que se moja en todas las películas donde tienen una temática delicada. En fin, te vamos a repasar su filmografía y en cada una tiene una temática muy delicada y muy concreta, muy interesante y con
y mojándose en el tema. Es decir, no pasa por encima en plan, oye, no voy a meter en líos, a ver si me van a criticar los de aquí o los de allá, no sé qué. No, se moja y a veces en una temática muy concreta, muy en contra de lo que podemos tener en mente de cómo es este hombre. Y se le va cogiendo cariño. Y ahora lo ves con otros ojos, porque es una película que evidentemente nos enseña a un Harry Callahan muy machista, pero en realidad su discurso es muy interesante. Es decir, no es machista porque sí. Él no ve a esa mujer, por ejemplo, que en el fondo es una mujer que está metida para quedar bien ante los políticos, que es muy interesante, ese feminismo que a veces nos imponen, por ejemplo, ahora con la igualdad en cuanto al 50-50 de, yo que sé, de plantillas y demás, y Harry Callahan ve que esa mujer pues no va a ser capaz de estar en la calle, vamos, que no va a sobrevivir ni un día, como no esté con un chaleco antibalas doble y yo que sé qué. Y ese discurso de que hay que meterlas con calzador, porque sí, porque el alcalde quiere quedar bien ante la prensa, es lo que más hace que Harry Callahan lo critique. Pero luego cuando comparte con ella, digamos, andanzas en las calles, ya es otro tipo de policía, ya es otro tipo de personaje y también de compañero. Digamos que pues se respeta de otra manera a ese compañero nuevo que es encima una mujer. Es muy interesante, es una lectura que puede parecer muy superficial, muy no sé qué, pero no lo es. Es muy interesante y además, como digo, en muchos momentos muy divertido, porque esas rabietas que le entran a veces, que además suelta barbaridades por soltarlas a veces, en fin, es muy divertido porque muchas veces, aunque te cueste reconocerlo, pues tiene mucha razón, tiene más razón que un santo, y a lo mejor esa visión que puede parecer machista, no lo es tanto. Y la verdad es que es una película que se disfruta bastante. Por cierto, es una cosa muy curiosa en todas las películas de Harry el Sucio. Siempre se acaba con ese plano, digamos, aéreo y demás, con una sensación como de... no sé decirlo, como de apesadumbramiento, ¿no? Como de pesimismo, ¿no? Siempre el hombre... pues aparte de que en todas las películas o pierde o ha perdido o hiera a uno de sus compañeros, aquí además de una forma bastante dramática en un momento dado, es como que el hombre haga lo que haga, luche lo que luche contra el crimen, no hay manera de pasar página ni manera de eliminar la mierda de las calles. Seguramente sea la que escogería como la mejor de las 5 o la que más me ha gustado, no quizá de la mejor, pero sí la que más me ha gustado y la que le pondría una nota un poquito más alta porque, ya digo, me ha entretenido un poquito más que el resto en general, que no es poco. Así que le voy a poner un 8,25. Pasamos a la cuarta, que ya en España también tendría un título diferente, Impacto Súbito, pero es Harry Callahan al 100%, y que, como digo, va a estar dirigida por el bueno de Eastwood, y que ya digo que se nota bastante su mano en muchos detalles. Por ejemplo, se nota que ya se moja bastante más en algún detalle muy considerable, por ejemplo, con el tema de la justicia, aquí de una forma un poquito más... ¿cómo decirlo? Un poquito más elaborada, ¿no? Un poquito más profundizada. Al final, estamos con un personaje femenino que intenta vengarse de una violación en serie, a lo manada de aquella, en fin, y que ha quedado su hermana hecha una pena, más ida que otra cosa, como si le, en fin, en plan catatónico, y ella está tomándose la justicia por su mano 10 años después y uno a uno va a cargarse a esos responsables de esa violación grupal en la que ella también estaba, aunque si no me equivoco no queda muy claro, a ella no la violan, simplemente la agreden. Es una venganza que evidentemente la idea de la venganza por sí pues no podemos comprarla como sociedad, no podemos comprarla, realmente casi no se vende en ninguna película, y aquí de alguna forma prácticamente se vende como que es un mal menor, es una sensación de... ¿y qué puedes decir ante esto? Pues oye, la pobre pues se venga pues porque sí, pues porque la justicia les dejó a todos en la calle, no les ha pasado nada, e incluso da la sensación de que no es que tuvieran un rapapolvo de la sociedad o de la justicia o de la ley, al revés, parece que viven hasta como si fueran los dioses de un pueblo concreto. Y eso pasa demasiadas veces en la sociedad, no solamente con los criminales, sino también, por ejemplo, con la gente, pues los abusones de clase y demás, que no se los puede tocar, pobrecitos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiarlos de colegio? No, que se cambien la víctima y que lo sufran la víctima, porque no vamos a cambiar al abusón. Esto pasa mucho y hay de aquel que se atreva simplemente a hablar de la posibilidad de hacerlo. Y es un poco esto, la sensación a veces de que las leyes son muy laxas o de que las pruebas son demasiado complicadas para enjuiciar a alguien y en caso de hacerlo, pues que sea lo suficientemente potente la condena para el castigo que merecen. Y aquí pues eso, son vengados de una forma bastante cruel, pero hay que decir que encima los personajes que van cayendo uno a uno son a cuál más odioso y que participas en el juego de ella. Y al final pues el personaje de Harry Callahan y por tanto también el director, o sea el mismo Clint Eastwood, están más de la parte de la víctima que de esas leyes que a veces sobreprotegen
porque sí, pues porque son, en fin, no sé, a veces es una especie de complejo de no enjuiciar lo suficiente a la calaña, a la mierda o a la escoria humana, como es el caso de la película, sobre todo según va avanzando la película, cada vez más escoria, más odiosa, y que se ve que no se van a poder rehabilitar, esa idea de que, es que hay que rehabilitarlos, es que hay veces que no se puede rehabilitar a ciertos personajes, a cierta escoria, y a lo mejor hay que ser un poquito más duro. Yo no creo que Eastwood se esté mojando, por ejemplo, con el tema, por ejemplo, de la pena de muerte, que creo que sí que lo ha hecho en alguna película, y aquí no creo que llegue a ese nivel, pero sí a esa sensación de que, ya que la justicia no ha estado a la altura, pues el personaje en cuestión de esa mujer, que si no me equivoco es la protagonista de Ruta Suicida, película que tengo muchas ganas de revisionar algún día, pues se toma la justicia por su mano y qué menos que de alguna forma estar con ella. Y el espectador, al final, de una forma u otra, no puede evitarlo, está más con ella que contra lo que hace. Y es un discurso muy interesante. Además, es la película seguramente que más tensión tiene, tiene momentos de bastante angustia, incluso la parte final tiene mucho suspense e incluso además una escena muy potente de verdadera risa tonta, de calidad en cuanto a la dirección de Eastwood y también de fotografía, que dices, esto es... verá la que se va a liar aquí, venga, vamos, Harry, haz lo que tienes que hacer, que es muy interesante y muy a evaluar. Se nota que está a la mano de un director como Clint Eastwood detrás, aunque todavía no tenía el toque maestro que vamos a ver en unos cuantos, no demasiados, pocos años después. Claro, voy a tener que hacer un top de las 5 películas, venga, lo voy a hacer al final del vídeo, aunque por las notas se puede intuir. A esta la vamos a poner también un 8. Y acabo con posiblemente la más floja de todas, la quinta, La Lista Negra, que además se nota que ya era una película con poquitos medios. Por ejemplo, repiten el comienzo de la película anterior, la cuarta, imágenes aéreas nocturnas de San Francisco, además con una cámara lenta un poquito cutre, que además, como es mi caso, lo había visto el día después de la anterior, por tanto me acordaba perfectamente que era una escena ya usada, queda un poquito cutre. Eso sí, es una película que tiene una virtud, es que nos llega a la hora y media. Yo siempre lo he dicho, cuántas veces lo he dicho en mi canal, ya que es una película floja o mala o aburrida, pues intenta hacerla corta, que es una cosa que no ocurre en el cine actual prácticamente en ninguna película. Ya que es una película flojita o normalucha, hazla corta. Pues ni eso. Esta no llega ni a la hora y media y se agradece. Y de hecho, para mi gusto, salva la película porque a ratos es demasiado simplona, demasiado pues para explotar las virtudes del personaje de Harry Callahan, aunque también va a tener cosas muy chulas. En cuanto a la acción, es una película bastante desenfadada, se nota que no busca grandes pretextos y tampoco lo oculta, pero tiene cosillas interesantes, como por ejemplo un Harry Callahan quizá un poquito diferente en algún aspecto, como por ejemplo esa sensación de ligoncete que tiene aquí y que en las otras películas no lo tenía, o esa crítica hacia la prensa, vamos a decir, amarillista, pero aún así seguramente sea, como digo, la más flojita de las 5, pero esto no quiere decir que sea ni mucho menos mala o aburrida, todo lo contrario, se pasa volando gracias a su buena duración, que tiene momentos bastante buenos, incluso una persecución de coches un poco peculiar, porque uno de ellos es un coche muy pequeñín, pero con cosas bastante chulas, así que la tengo que poner también nota bastante decente, y la pongo un 6,5. Por tanto, el orden sería de menos a más, la quinta entrega, la cuarta entrega, yo creo que, de cuarto puesto, creo que pondría la primera. Y eso que es la de Don Siegel, que da un poquito de pena, ¿no? Pero yo pondría la primera. Tercer puesto, creo que voy a poner a la segunda. Segundo puesto, La Plata, por tanto, se la voy a dar a la que dirigió Clint Eastwood porque tiene virtudes muy interesantes, como he dicho. Y la primera, la que más me ha gustado, la que más me ha convencido, la que es la más interesante en general y la más entretenida, la tercera. Así que ese es mi puesto, es mi ranking, como siempre aquí cada uno diga el suyo y ya está. Y si no, como diría, bueno, Clint Eastwood, en alguna frase de las suyas, si no estáis de acuerdo, me la suda. En fin, qué grande es Clint Eastwood, qué grande es tanto de actor como de director, así que todavía nos lo guarde Dios muchos años porque, aunque ya no esté en forma, todavía nos puede dar alguna sorpresita y seguro que su próxima película todavía nos dará cosas interesantes. Así que sabéis, como siempre, para Persona Robocop, no os metáis en líos.